Clapeyron es lo que ustedes tienen que trabajar, ¿sí? Pero como referencia no está por demás utilizar este diagrama, ¿no es cierto? Ya, entonces que cargue un cachito. Ya, ustedes ténganlo a la mano para que hagan también, para que, bueno, de alguna forma practiquen, ¿no es cierto? Y vean la utilidad. Me adelanto un poquito. La mayoría de las sustancias tienen diagrama de fase, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver para el agua. Aquí está, ¿no es cierto? Lo que ayer les he mandado, dice diagrama de fase correspondiente al agua. Ya, miren, ¿qué es un diagrama de fase? Es una gráfica de presión, ¿no es cierto? En este caso, de presión versus temperatura. Aquí está en grados centígrados. Y fíjense, están los tres estados de agregación del agua. La parte sólida ocupa este lado, la parte líquida está acá, ¿ya? Y la fase vapor está aquí, ¿ya? Está acá. Miren, estado sólido, estado líquido y estado vapor. Las otras sustancias presentan la misma figura, ¿ya? Pero con algunas características. Les voy a mostrar un ejemplo luego, ya, de que tal vez esta línea OA es un poquito más cerrada, digamos, ya, o la línea OC está un poquito más vertical, ya, mucho depende de la sustancia. Fíjense, en el eje de las Y está la presión, aquí está en atmósferas, miren, 218 atmósferas, pero aquí está en milímetros de mercurio, este rango, 760 torriceles, 4.58 torriceles, y miren como referencia que hay un valor 1,95 milímetros de mercurio. Esto es milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y aquí hay algunos valores, pero ahorita vamos a descifrar. Miren cachorritos, ¿cómo se trabaja con esto? Vamos a trabajar, nos vamos a ayudar con esta reglita y vamos a graficar lo siguiente. Vamos a utilizar la gráfica, perdón, no es que vamos a graficar, sino que vamos a utilizar la gráfica. Miren cachorritos, para presión para 760 milímetros de mercurio, vamos a trazar una horizontal, ¿no es cierto? De acuerdo a la reglita. Un ratito, voy a... A ver, un ratito no me quiere funcionar, ahorita vamos a solucionar. Y ahora sí. A ver, un ratito. Se ha colgado. Un ratito, por favor. Vamos a solucionar. Un ratito. Se colgó, pero ahorita solucionamos. Ya, entonces les decía, ¿no es cierto?, que varias sustancias tienen este diagramita, presión versus temperatura, y nos ayuda a ver a qué presión de vapor, a qué temperatura están las sustancias correspondientes. Ingeniero, Sí, disculpe, ¿está presentando la pantalla?
No, estoy recorriendo un ratito, por favor. Estoy viéndoles a ustedes. Lo que pasa es que se me ha colgado y no puedo presentar. Espérenme un cachito. Ya, porque ustedes ahorita me están viendo a mí, no están viendo la presentación, ¿no es cierto? ¿Sí? Estoy tratando de recuperar la, la, la imagen. Se me ha colgado. Ya, esperen un cachito. Está. Ya, ok. Voy a volver ahorita. Esperen un ratito, por favor. Se colgó. Mm, ya, ahora sí. Ya. Un minutito, esperen, por favor. Ya. Esperen un cachito, está cargando. Ya. Ok. Está cargando un cachito. Ya. Ya. Ok. Bien, entonces hemos vuelto a la figura. Ahora, ¿se ve en la pantalla? Por favor, ¿me ayudan? Sí, ingeniero, se ve. Ya, ok, muchas gracias. Entonces, Sí, vamos a hacerlo. Ya, gracias. Entonces, trabajamos como estábamos haciendo hace ratito. Vamos a hacer coincidir estos dos puntos. Y miren, ya. Cuando la presión, cuando la presión es 760 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Fíjense, 760 milímetros de mercurio que está acá, ¿ok? Nosotros podemos avanzar hasta esta frontera que es líquido-vapor, ¿ya? Líquido-vapor. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Fíjense, si bajamos hacia el eje de las X, nos va a dar exactamente 100 grados centígrados. Quiere decir que para el agua, ¿no? Esto es para el agua, a 100 grados centígrados tenemos una presión de vapor de 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? 760 milímetros de mercurio. Y claro, a nivel del mar, a 100 grados centígrados ebulle el agua, ¿no? Y claro, a esa temperatura, la presión de vapor del agua se iguala exactamente con la presión atmosférica, que es 760. Sí, ayer habíamos dicho, bueno, perdón, el día miércoles habíamos dicho, ¿no es cierto?,
que cuando la presión atmosférica se iguala a la presión de vapor, ¿no es cierto? En este caso ya sería presión de vapor máxima, el líquido comienza a ebullir. Cualquier líquido, ¿no es cierto? Esta es la condición. Por ejemplo, a ver, nuestra presión atmosférica es 495. A ver, estimemos que sea por acá, digamos, ¿ya? Digamos por ahí. ¿Ok? 495. Entonces, igual, trazamos una recta, llegamos a la frontera, ¿no es cierto? Aquí es 495, vamos a anotar. Sí, más o menos, ¿no? Entonces, por eso les digo, tendría que estar muy a escala el dibujo, sí, para poder apreciar mejor. Por eso que es preferible siempre utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿no? Entonces vamos a bajar, vamos a utilizar la reglita para bajar, sí, ya. Entonces, miren, llegamos a la frontera, esa es la frontera, ¿no? Y bajamos. ¿Ok? Bajamos y vamos a tener esta temperatura. ¿Ok? Esta temperatura. ¿Se dan cuenta? Esa temperatura es menor a 100 y por eso la teoría indica que esto es 87 grados centígrados, ¿no es cierto? Quiere decir, cuando la presión atmosférica, que es 495, se iguala a la presión de vapor, a 495, el agua en La Paz comienza a ebullir a esta temperatura. Puede ser 87, puede ser 88, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero la referencia es esa. ¿Ok? Para el agua. Por ejemplo, ya ustedes conocen, bueno, nosotros estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En la ciudad. Ya haremos un extremo. El Monte Everest, que es el más alto del mundo, ¿no? Está a 8.800 metros sobre el nivel del mar. Imagínense, 8.800 metros, ¿no? Pero igual hay gente que llega, ¿no? Sí, y su presión atmosférica más o menos debe ser doscientos unos 200 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a especular, ¿ok? Más o menos 200 milímetros de mercurio. Pondremos nuestra reglita acá, digamos, ¿no? Si esto es 400, miren, aquí es 458, ¿no? Por ejemplo, que esté así, ya hay que sea los 200 milímetros de mercurio en el monte Everest, ¿no es cierto? Su presión atmosférica. Sí, tal vez es un poquito menos o un poquito más, pero estamos haciendo como ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí pondremos 200 milímetros de mercurio, ¿ok? ¿Ya? Y obviamente vamos a bajar, ¿sí? Bajamos, bajamos con la reglita, nos vamos a ayudar siempre con la reglita, si no yo no tengo buen pulso, vamos a hacer cualquier barbaridad, si no, ¿ok? Mira, llegamos a la frontera, ¿sí? Aquí está la frontera, sólido líquido, perdón, líquido vapor y nosotros podemos bajar y aquí especular con alguna temperatura, ¿no? Entonces, si ustedes hacen con Clausius-Clapeyron, seguramente esto les va a salir 68 o 69, digamos, ¿no? ¿Sí? O 70, etcétera. ¿Ok? Como ustedes tienen los puntos para el agua que les he dado en la anterior tabla, pues con eso pueden trabajar, ¿no es cierto? Y poder utilizar las presiones atmosféricas en el lugar correspondiente para poder hacer para averiguar el punto de ebullición, ¿sí? Por ejemplo, Santa Cruz está aquí cerquita, ¿no? Muy cerca al nivel del mar, entonces podemos bajar y por supuesto nos va a dar 90 y tantos, ¿no? 95, 94, etcétera, etcétera, ¿no? Potosí, ¿no es cierto? Potosí, su presión atmosférica
Potosí está más arriba que nosotros, ¿no? Nosotros estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Potosí está a 4.020, ¿sí? A 4.020. Entonces, su presión atmosférica debe ser, no sé, 480, digamos, milímetros de mercurio, por decir algo, ¿no? Entonces, podemos bajar igual, 480, y va a caer en una temperatura inferior a los 87 grados centígrados. Entonces, se dan cuenta, esta curva OA, ¿no es cierto?, que representa la frontera entre líquido y vapor, les voy a dictar, no se preocupen, les voy a dictar, atiéndame. Este punto OA, que representa la frontera líquido-vapor, nos ayuda a encontrar las temperaturas de ebullición a distintas presiones para el agua. Ojo, esto es para el agua. Sí, para el agua. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, fíjense, acá tenemos, ahora vamos a analizar esta parte, ¿ya? Sólido, líquido. ¿Ya? Miren aquí. Aquí sí que viene algo muy importante que nunca tienen que olvidarse. Fíjense el punto OC. Es casi una recta, ¿no es cierto? Es casi una recta, casi es 90 grados, ¿verdad? Ok, fíjense, aquí está mi reglita de 90 grados, ¿eh? Es casi 90 grados, ¿no es cierto? Es casi 90 grados. Eso hace que, miren, para la presión atmosférica, que es 760, ¿no? La teoría indica, ¿no?, que el equilibrio sólido-líquido está a 0 grados, ¿sí? ¿Recuerdan el punto de fusión del hielo? A 0 grados. Pero miren, yo bajo a 495 y no hay mucha diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, a 4,58 milímetros de mercurio, miren cuánto es el valor. 0,0075, ni siquiera es 0,1, ¿no? Sino 0,0075. Prácticamente para el equilibrio sólido y líquido no cambia ostensiblemente este valor cero. Es por eso que podemos indicar que el punto de fusión, ¿no es cierto?, del hielo en Santa Cruz es 0 grados, en La Paz es 0 grados, en Potosí es 0 grados, en el Monte Everest es 0 grados, ¿no es cierto? Porque no llegamos, miren, ni siquiera al 0,1, fíjense este valor, ¿sí? 0,075, ¿no es cierto? Cosa que no puedo decir para el punto de ebullición, ¿no es cierto? No puedo decir para el punto de ebullición. Para Cochabamba tiene un valor, para La Paz tiene un valor, para el nivel del mar es un valor grande, miren, de 100 a 87, hay 13 grados de diferencia, 13. En cambio, miren, entre 760 y 4,58 milímetros de mercurio, miren qué diferencia. Ni siquiera es 0,01, ¿no? Ni siquiera es 0,1. En cambio, ¿no es cierto?, solamente de La Paz a Santa Cruz tenemos como 13 grados de diferencia. Entonces, cachorritos, ustedes tienen que considerar esto, ¿no? Que el equilibrio sólido-líquido es casi constante, varía muy poquito, ¿no es cierto? Muy, pero muy poco. En cambio, el líquido-vapor, sí, ahí sí que no podemos decir que el punto de ebullición del agua en Santa Cruz es igual al de La Paz, ¿no es cierto? Ni en broma. Pero sí podemos decir que el punto de fusión del hielo tiene el mismo valor. El mismo valor. ¿Ok? Ya. Bien, entonces este diagrama nos ayuda bastante para poder, obviamente, si hacemos a escala, podemos hallar, ¿no es cierto?, las temperaturas de ebullición a distintas presiones, pero es mejor hallar
con Clasus Clapeyron, pero tampoco no está mal el dibujito, ¿no es cierto? No está mal, ¿sí? Nos ayuda bastante, nos ayuda bastante. Y además hay otras sustancias, bueno, acá, miren, a esta presión, 1,95 milímetros de mercurio, ya pasa solamente de sólido, se pasa a vapor. Y hay muchas sustancias que hacen eso, ¿no es cierto? Que de sólido pasan a vapor sin pasar por fase líquida. ¿Ya? Alguien que abra su micrófono y me explique cómo se llama el proceso cuando una sustancia pasa de fase sólida a fase vapor sin pasar por fase líquida. ¿Cómo se llama ese proceso? Sublimación. 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 Eso, sublimación, correcto. Así es, sublimación, gracias. Sí, las sustancias hay veces se subliman. Y claro, eso ustedes han visto, ¿no es cierto? Cuando, a ver, hay unas sustancias orgánicas, generalmente son ambientadoras, ¿ya? Y Industrias Vita saca unos botones con sabor a aromatizantes, ¿no? Lavanda, frutilla, etcétera, etcétera. Y dice, ¿no? Destape el celofán, ¿no es cierto? Para que el ambiente se aromatice. Perfecto. Destapas el celofán y pasa unas 2 semanas y resulta que ese botón se ha reducido, ¿no es cierto? Se ha reducido. Ese sólido ha pasado a fase vapor. Y ustedes dirán, pero pucha, el piso no hay nada de líquido, no se ha disuelto, no ha ensuciado, ¿no es cierto? Hay sustancias que tienen así presión de vapor bien bajitas que pasan directamente de sólido a vapor, sin pasar por fase líquida, ¿no? Hay otras sustancias, ustedes conocen la naftalina, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estas sustancias, ¿no es cierto? Estos diagramas, perdón, son propias de cada sustancia, ¿no? Miren, les voy a dictar en un cachito estos valores, ¿sí? 4. Ahora les voy a mostrar como referencia solamente, ¿ya? El, el diagrama de fase, a ver, tenía por aquí un diagramito de fase, no lo tengo. Del dióxido de carbono, por ejemplo, tienen otros valores, obviamente, otros valores que en realidad hacen que su comportamiento sea distinto. ¿Ya? Entonces, les dictaré, por favor, les voy a dictar lo que hemos hablado en este momento. Escriban, por favor. Ya. El diagrama de fase, en este caso para el agua, nos ayuda a encontrar pares de valores de presión y temperatura, de presión de vapor y temperatura, en los cuales este líquido se encuentra en equilibrio. Este líquido se encuentra en equilibrio. Coma, por ejemplo, el agua y su vapor pueden coexistir en equilibrio a una temperatura de 25 grados centígrados, siempre que la presión de vapor, sea 23,76 milímetros de mercurio.
milímetros de mercurio, coma, el agua y su vapor, más bien punto y coma poner es mejor, punto y coma, el agua y su vapor pueden coexistir en equilibrio, pueden coexistir en equilibrio a 100 grados centígrados, a 100 grados centígrados, siempre y cuando la presión sea 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio. Punto aparte. La curva OA, representa las condiciones bajo las cuales pueden coexistir el agua y su vapor, en equilibrio estable. Punto y coma. Esta, con acento en la primera E, es la denominada curva del punto de ebullición. Curva del punto de ebullición, coma, porque representa las temperaturas, a las cuales ebulle el agua a determinadas presiones. Entre paréntesis, ejemplo, 87 grados centígrados guión 495 milímetros de mercurio. 87 grados centígrados guión 495 milímetros de mercurio y cierran paréntesis. Punto aparte. En los sólidos también se presenta el fenómeno de la presión de vapor. En los sólidos también se presenta el fenómeno de la presión de vapor. Punto y coma. La mayoría de los sólidos orgánicos tienen una presión de vapor tan baja, coma, que su vaporización pasa inadvertida. Coma. Sin embargo, coma, existen algunos sólidos comunes, coma, que rápidamente se convierten en vapor. Entre paréntesis, coloquen lo que me han ayudado ustedes. Indicamos la vaporización de un sólido, sin pasar por fase líquida, se denomina sublimación.
se denomina sublimación. Cierran paréntesis. Punto aparte. La curva OC representa el conjunto de pares de valores. El conjunto de pares de valores de temperatura y presión, coma, bajo los cuales puede mantenerse el estado de equilibrio líquido-sólido. Punto seguido. Y aquí me ayudan, ¿cómo se llama la conversión de sólido a líquido? ¿Cómo se llama? Solidificación. Eso. Muy bien. Punto seguido. La conversión de un sólido en líquido, se denomina fusión. Coma. De modo que, coma, cada punto de la curva OC, representa un punto de fusión. Punto aparte. Podemos ver en el gráfico, coma, que la temperatura correspondiente al punto de fusión, coma, no es afectada grandemente por los cambios de presión. Coma, porque esta línea OC es casi vertical. Subrayémelo eso, de casi vertical. Punto seguido. El punto de fusión del agua. A 458 milímetros de mercurio. Es 0,0075 grados centígrados. 0,0075 grados centígrados. Coma. Mientras que a la presión atmosférica, la conversión del hielo en agua, ocurre a 0 grados centígrados. Entre paréntesis, diferencia mínima, subrayémelo eso de mínima. Diferencia mínima de solamente 0,0075 grados centígrados, como para esa diferencia de presión tan grande.
para esa diferencia de presión tan grande. Ya. Punto, cierran paréntesis, punto aparte. El punto O presenta la condición bajo la cual pueden coexistir las fases sólida, líquida y vapor. Las fases sólida, líquida y vapor a 4,58 milímetros de mercurio, a 4,58 milímetros de mercurio y a una temperatura de 0,0075 grados centígrados. 0,0075 grados centígrados. Coma, este punto se denomina, ya, pónganmelo en mayúscula, punto triple. Punto triple. Punto. Ojo, esto es para el agua. ¿Ya? Para las otras sustancias, otro es el valor del punto triple, por si acaso. Cuidado que crean que para todo es 4,58 milímetros de mercurio. No, estamos hablando solamente del agua. ¿Ok? ¿Está bien? Ya. Bien, entonces, bueno, estos son... a ver, ¿qué más podemos hablar de esto? Porque ya... Ya, espérenme un cachito, a ver qué cosita más hemos dicho de... ya hemos el punto, esto que es importante, el OA, todo esto, ¿no? Esta curva, miren, esta curvita. Ya, ok. Muy bien, entonces, eso es para esta parte, ¿ok? Repito, ustedes, por supuesto que tienen que hallar los valores utilizando la ecuación de Clapeyron, ¿es cierto? Pero esta es una buena referencia, ¿verdad? Es una muy buena referencia. Muy bien, entonces ahora pondremos como título, por favor, tensión superficial. Tensión superficial. Ya. Tal vez ustedes han visto, pero no está por demás hablar al respecto. Les voy a dictar la definición, ¿sí? Dice, se llama tensión superficial a la resistencia que ofrecen los líquidos, al rompimiento de su superficie. ¿Ok? Ya. Punto aparte. Ya. Entonces, cachorritos, como esto es tensión, ¿no es cierto? Tensión, si quieren, presión. Ya. Se simboliza con la letra tau y sus unidades en el sistema internacional está en Newton metro. Ya, esto es en el sistema internacional. Ahorita vamos a analizar, por favor. ¿Ya? Pero lo que más se utiliza es en el sistema, en el otro sistema, en el CGS, ¿no es cierto? Y también, bueno, está en tau, ¿no es cierto? Y esto está en
DINA sobre centímetro, ¿sí? Este es en el sistema CGS. ¿Ok? Ya. Entonces dirán, pero si usted me ha dicho por unidad de área, ¿de dónde? ¿Por qué solo está en centímetros, no? No, lo que pasa es lo siguiente, ¿ya? Acá un cachito vamos a hacer. Esto es ergios, originalmente es ergios sobre centímetro cuadrado. Ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sobre área, siempre sobre área. Y obviamente el ergio, ¿no es cierto? El ergio es DINA por centímetro, ¿no es cierto? Sí, y es por eso que ahí va, ahí nos queda solamente esto, ¿sí? Ok, súper. Ya. Miren, cachorritos, nos enfocaremos a este dibujito. Miren, miren, miren las fuerzas que se tienen. Fíjense, acá estas moléculas ofrecen tanta resistencia, ¿no es cierto? Especialmente para el agua, o sea, aquí retrocederemos el CD, ¿ya? Dependiendo de la sustancia, ¿ya? Se presenta esta situación. Por ejemplo, para sustancias como el agua, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La anterior clase hemos visto que es pues una maraña, ¿no es cierto? Estas fuerzas de atracción son bien fuertes, ¿sí? Son bastante fuertes. Ya. Respecto a estas fuerzas que están, digamos, más abajo, pero se compensan con estas fuerzas. Eso hace que lo que les había dicho, ¿no es cierto? Sucede esta situación. Miren, aquí está, ¿sí? Este animalito puede caminar sobre esta masa, esta capa de agua, ¿sí? Puede caminar sin hundirse, sin hundirse. Obviamente, insectos, no cualquier animal, no, pues no, insectos, algunos animalitos, ¿sí? Algunos insectos. Van saltando, ¿no? Saltan, tan, ustedes han visto, ¿sí? Saltan. Miren aquí, bueno, voy a agrandar un poquito, miren, aquí están las fuerzas, ¿eh? Aquí están las fuerzas, ¿sí? Acá también. Pero no sucede, ¿de cierto? Siempre esto, ¿sí? Sustancias como, por ejemplo, el alcohol, ¿no es cierto? Básicamente el alcohol, o cualquier sustancia orgánica, ¿sí? No presenta esta tensión superficial. Y en colegio han debido hacer este ensayo, ¿no? ¿Se acuerdan? En un recipiente colocaban agua, en un recipiente colocaban alcohol y encima colocaban un clips, ¿no es cierto? Un clips colocaban en el agua y flota, ¿no es cierto? Flota el clips. Pero el clips colocan en el alcohol y ¡pam!, se hunde, ¿no es cierto? Se hunde. ¿Ya? Entonces, y ustedes tenían que explicar a los que iban a la feria, decían, pero se puede romper la tensión superficial del agua utilizando una gotita de agua con jabón o agua con detergente, digamos, ¿no? Entonces, lo que estaba flotando, ustedes colocaban una gotita con un gotero de agua con jabón o agua con detergente, inmediatamente el clips se hundía. ¿No es cierto? Se hundía. Es por eso que se utiliza, ¿no es cierto?, el detergente o el jabón, pues para lavar la ropa. No es cierto, la ropa, o sea, cualquier ropa, ¿no? Todos transpiramos, todos, ¿no? El papa, el presidente, el director del curso básico, mi persona, todos tenemos la necesidad de lavar. Si no utilizamos un agente tensoactivo, ¿cierto? Tensoactivo, como es el que ustedes quieren, homo, ACE, etcétera, etcétera,
el agua no penetraría, ¿no es cierto?, a la grasa que hay en la ropa, ¿sí? A la grasa que hay en la ropa. Y no se podría extraer. Entonces, se tiene que utilizar una sustancia tensoactiva, como es el detergente, inmediatamente disminuye la tensión superficial del agua. Inmediatamente disminuye la tensión superficial del agua y es por eso que el agua ingresa a la grasa que está en la ropa. ¿Cierto? ¿Sí? Y es por eso que les he mandado una tablita con valores para que ustedes vean. ¿Sí? Para que ustedes vean. A ver, analizaremos, necesito, por favor, esa tablita que les he mandado. Ustedes la tienen y estoy colocando para que ustedes también vean. Está cargando, por favor, ustedes lo tienen. Entonces, veamos, ¿sí? Para que podamos analizar el documentito, esta partecita, ¿sí? Y ahí está, ¿no es cierto? Dice sustancia, naturaleza, tensión superficial en dinas sobre centímetro, y está para el agua y para otras sustancias más, ¿sí? Aquí está, esto tienen ustedes, ¿sí? A 20 grados centígrados. Ok, miren, no veremos la naturaleza, les voy a explicar luego esto, pero fíjense, el agua tiene una tensión superficial de 72,7. Ya, miren, el ácido acético 27,6. Y estos orgánicos, miren, ya 23,7. El hexano 18,4. Miren, no, pues prácticamente, no, pues acá ningún insecto puede entrar, directamente se hunde, ¿no? En cambio, miren qué fuerza tiene el agua, qué fortaleza. Claro, ¿no es cierto? El miércoles veíamos, es una maraña el agua, ¿no? Es una maraña, ¿sí? Es como una telaraña, ¿verdad? ¿Sí? Por eso que no se rompe su tensión. Ahora, cuando yo coloco, es decir, perdón, cuando nosotros colocamos ACE, no ACE, estoy haciendo propaganda de ACE, ¿no? Un detergente cualquiera a, al agua, ¿no es cierto? Perdón, para lavar, este 72,7 inclusive ya llega a la mitad, a 35,4, digamos, su tensión superficial. Entonces, eso hace que, ¿sí? Eso hace que el agua puede ingresar a la ropa con grasa, ¿no es cierto? Y por supuesto se pueda lavar. ¿Ok? Ya. Ahora, en orgánica, los que están viendo orgánica, parece que ya están viendo algunos compañeros orgánica, ¿no es cierto? Van a hablar siempre de sustancia muy polar, polar, ligeramente polar, no polar. Ya, quiere decir, cuando es muy polar hay mucha atracción molecular en la sustancia, ¿no? Por eso el agua tiene bastante atracción molecular, por eso que la tensión superficial tiene este valor. El ácido acético, el alcohol, podemos decir que es polar, pero no es muy polar, porque miren, tiene este valor. Estos dos orgánicos, entre estos dos orgánicos, miren, aquí no hay atracción prácticamente molecular en el hexano, por eso es no polar y tiene este valor bien chiquitito. Sí, y la acetona lo propio, ¿sí? 23,7, ligeramente polar. No hay atracción molecular acá. Muy poca atracción molecular, ¿no? Es por eso que, como les decía, que la acetona, se abre el frasco de acetona cuando las nenitas están haciendo la limpieza de las uñitas y ya llega al ambiente, ¿no? Todo el ambiente se contamina con ese olor. Claro, no hay atracción molecular, ¿sí? No hay atracción molecular, ¿ok? Ya, muy bien. Entonces, nosotros tenemos esta situación para la tensión superficial, entonces a eso se refiere, ¿ya? La tensión superficial.
a la resistencia que ofrecen los líquidos a su rompimiento. Ya, los líquidos. Estamos hablando de estado líquido, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Ahora tenemos que hablar de otro fenómeno que se llama capilaridad. Pongan como título capilaridad, o si quieren, entre paréntesis, pongan acción capilar. Acción capilar. Bueno, tal vez algunos conocen o bueno, si no conocen, acá les voy a mostrar qué cosa es un capilar. Ya, miren, especialmente si utilizan laboratorio, miren, un tubo capilar, un tubito, mire, aquí se puede notar, está agarrando el investigador. Es un tubito, pero demasiado estrecho en diámetro, ¿ya? Estrecho en diámetro. Muy, pero muy, es para hacer ensayos realmente muy específicos. Pero miren, da la casualidad que esto sucede en la naturaleza. Aquí está un frasco, miren, con varios tubos capilares. ¿Ve? Aquí está. Sí, con varios tubos capilares. ¿Ok? Ya, son cientos. Pues, miren, claro, tal vez no notan ustedes, pero el diámetro es mínimo. ¿Ya? Entonces, esto se utiliza para ensayos muy, pero muy específicos, especialmente en los forenses o en orgánica van a ver, ¿sí? Ya, microgotas se puede analizar con tubos capilares. Pero en la naturaleza, les decía, se presenta esto. ¿Cómo? Escriban, por favor. Se denomina acción capilar al fenómeno por el cual un líquido puede ascender. Un líquido puede ascender, por un tubo de diámetro pequeño. Por un tubo de diámetro pequeño. Entre paréntesis pongan tubo capilar. Tubo capilar. Ya. Miren, por favor. Ya. Primero vamos a hacer esto que sucede en laboratorio. Miren, cuando nosotros colocamos una muestra de agua, ¿sí? Una muestra de agua en una probeta, ya esta es una probeta, ya van a hacer ustedes laboratorio, pues colocamos agua y se forma esta situación, este menisco, esto se llama menisco, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué se forma esto? Ahorita vamos a ver. Voy a cambiar de líquido, ¿ya? Al mismo recipiente, o sea, voy a vaciar obviamente esta probeta, la vacío y voy a colocar ya no agua, sino mercurio, ya, a este recipiente, y cuando echo mercurio resulta que se forma un menisco a este otro lado. Miren el agua y miren el mercurio. ¿Ya? Y el recipiente es el mismo, perdón, el recipiente es el mismo, ¿ya? Vidrio y esto. Aquí pueden fijarse, miren lo que he pintado, aquí está más bonito. ¿Sí? Aquí está más bonito. Obviamente, aquí asciende más porque esto es más estrecho, este tubo es más estrecho. Aquí asciende menos porque esto es más ancho, ¿sí? Y miren el mercurio. ¿Cómo se forma esto? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Y lo que también, estas alturas, mucho depende de
el lugar geográfico donde se encuentren. ¿Por qué? ¿No es cierto? No se olvide. Eso nunca hay que olvidarse. Aquí está la presión atmosférica. ¿No es cierto? Aquí hay la presión atmosférica. Este líquido ascenderá un poco más o un poco menos en Santa Cruz. Aquí tenemos 495. Ojo, allí es 760. ¿Qué dicen? ¿Va a ascender más o va a ascender menos este líquido agua? ¿Más o menos? ¿Mm? ¿Asciende más, Inge? ¿Por qué? Porque la presión ahí no es tanta como en aquí. No, si allá hay más fuerza, entonces este brazo es más gordito, ¿no? Va a ser que esto asciende un poquito menos, ¿sí o no? Sí, Inge. Claro, esto es, allá es 760, aquí es 495. Si aquí asciende hasta acá, allá el brazo, ese brazo musculoso le va a decir, momentito, solamente hasta aquí bajito tú. Ahora, evidente, no va a ser hasta aquí abajo, ¿no? Sino un poquito menos, ¿ok? ¿Ya? Eso es. No se olviden siempre de la presión atmosférica, ¿ok? Y ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué aquí hacia abajo y por qué aquí hacia arriba? Aquí voy a justificar, pero no se preocupen, les voy a dictar, así que no se preocupen. Vean por favor. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a colocar y aquí vamos a ver. Miren, aquí está, aquí está. Y es más, miren, nos está explicando aquí en el dibujo. Primero dice, capilaridad, tendencia del agua a ascender, bueno, en este caso del agua, ojo, es para cualquier líquido, por favor, no solamente para el agua. Tendencia del agua a ascender por un tubo estrecho en contra de las fuerzas de la gravedad, es lo que mi amigo me decía hace rato, ¿sí? Es el resultado de dos tipos de fuerza. Primero, elevada fuerza de adhesión, elevada fuerza de cohesión. ¿Qué dice? Miren, cachorritos, les voy a dictar. Vean el dibujito, por favor. Les voy a dictar. Vean el dibujito. Miren, aquí está la pared del tubo capilar. Esto, está agrandado esto, no es así, es más angosto. Esta y esta es la pared del tubo capilar. Miren, estas moléculas, ¿sí? Estas moléculas del vidrio, ya, tienen una fuerza de atracción molecular a las moléculas, obviamente, del líquido, ¿no es cierto? A las moléculas del líquido, ¿sí? Hay una fuerza de atracción intermolecular entre las distintas moléculas, ¿ya? Y miren acá, ¿sí? Acá está formándose de una manera, ya la elevada fuerza de cohesión corresponde a la fuerza o atracción intermolecular entre moléculas semejantes. Miren acá, moléculas semejantes. Estas son las moléculas semejantes y entre la pared del vidrio con la pared del líquido son moléculas distintas. Entonces, cachorritos, debe ser, ¿no es cierto? Debe ser que entre el agua, ¿no es cierto?, y el vidrio existe una determinada fuerza intermolecular que hace que las fuerzas resultantes vayan hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, en una figura cóncava. En cambio, si aquí pongo mercurio, ¿no es cierto? Aquí pongo mercurio, por supuesto que en el mercurio pues no es agua. De otra manera va a reaccionar con el vidrio, ¿sí? De otra manera. Y entre ellos también va a haber una atracción molecular que seguramente como resultante vamos a tener una figura convexa, ¿no es cierto? Hacia arriba, hacia el otro lado.
Entonces, a eso se refiere el por qué, ¿no es cierto? El por qué las sustancias adquieren una figura cóncavo-convexa cuando se almacenan. Lamentablemente en laboratorio, como no vamos a hacer en forma presencial, pero bueno, el próximo semestre, Dios mediante, ustedes van a hacer ya en la materia correspondiente, se van a fijar en los recipientes de vidrio donde está el mercurio, ya donde está el mercurio, van a ver que el mercurio adquiere esta forma. Así está, en el tubo, así. ¿Ok? Así, cuando está el mercurio. ¿Sí? Y claro, el profesor les va a decir, el del laboratorio, cuando se hace la medida, se lee acá, en este punto. Y cuando se hace la medida del agua, se lee aquí abajo. Es decir, aquí, este es la cima y este es el valle, ¿no es cierto? Aquí abajito. ¿Ok? Y aquí arriba. ¿Sí? Entonces, interesante, ¿no? Interesante. ¿Ok? Interesante. Ya, les dictaré entonces, cachorritos. Ya. Si colocamos un tubo capilar dentro de un líquido, podemos observar que el líquido asciende por el interior del tubo. El líquido asciende por el interior del tubo, recorriendo una cierta altura. Dependiendo del diámetro del capilar. Punto seguido. Este fenómeno se explica debido a que actúa simultáneamente los siguientes efectos. Dos puntos seguidos, inciso A. La atracción molecular de las moléculas del tubo hacia las moléculas del líquido, y, la atracción molecular entre las moléculas del líquido. Inciso B. La tensión superficial del líquido tiende a reducir el área. Y esto suspende al líquido hacia arriba del tubo. Punto seguido. El líquido sube hasta que las fuerzas adhesivas y cohesivas, se equilibran con la fuerza de gravedad sobre el líquido.
con la fuerza de gravedad sobre el líquido. ¿Ok? Entonces, eso es. Y claro, ustedes siempre han escuchado hablar, ¿no? Por capilaridad, el agua sube a través del tallo de las plantas, ¿no es cierto? ¿Sí? Sube a través de, es decir, sube al tallo de las plantas. Ya. Después, ¿no es cierto? Algunos dicen, ¿no? El grosor del cabello es como de un capilar, dicen, ¿no? Entonces, a muchos necesitamos tónico capilar, dicen, ¿no? Tónico capilar, correcto. ¿Sí? Entonces, ahí vienen sus aplicaciones. ¿Ok? Ya. Pondremos como título, por favor, viscosidad. Viscosidad. Seguramente ustedes, bueno, tienen idea de este concepto, pero lo escribiremos y vamos a conversar porque ustedes sí necesitan conocer un poquito más de lo que conocen a la fecha. Dice, se denomina viscosidad a la resistencia que ofrecen los líquidos, a fluir, cuando se los pone en movimiento. Ya, obviamente acá hay unidades, les voy a dar en unos minutitos, pero acá sí que ustedes tienen que tener claro lo siguiente. Algunas veces, en forma errónea, escuché decir lo siguiente, ¿no es cierto? El agua, ¿no es cierto? Es decir, el aceite es más denso que el agua. Dice, no, no es el aceite más denso que el agua. El aceite es más viscoso que el agua, sí, ¿ya? Porque la densidad del agua es 1, la densidad del aceite es 0,7, no puede ser no puede ser el aceite más denso que el agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Más viscoso, estoy muy de acuerdo. ¿Ya? Porque el agua fluye de una manera y el aceite fluye de otra manera, ¿no es cierto? Totalmente distinto. Y ustedes cuando estén trabajando en planta, ¿no es cierto?, van a tener que trabajar con líquidos de distinta viscosidad. Es por eso que ustedes tienen que tener el concepto de cómo trabajar con estos líquidos, ¿sí? Porque van a necesitar bombas para impulsar estas sustancias. Una cosa es impulsar agua, ¿no? Otra cosa va a ser impulsar ketchup, mayonesa, yogurt, gelatina, ¿no es cierto? Sustancias gelatinosas, ¿verdad? Miel, ¿ya? Entonces, ¿ustedes creen que a mano hacen todo esto que les estoy indicando? No, ¿no es cierto? Ustedes tienen que tener el concepto claro de lo que es viscosidad, ¿sí? En metalurgia, por ejemplo, ¿no es cierto? La tierra se la mezcla con agua y se forma una pulpa donde está el mineral, obviamente. Y eso ustedes tienen que impulsar a las mesas de concentración o a las mesas de flotación con bombas. La viscosidad es pues distinta, no van a utilizar bombas para agua, ¿no es cierto? Imposible, no van a avanzar ni 1 metro. Y donde se hace la mezcla, donde se hace la pulpa, pues hasta las mesas son por lo menos 1 cuadra, digamos, ¿no es cierto? Entonces, este es el concepto. Y además, cachorritos,
La temperatura tiene mucho que ver en esto, tiene mucho que ver en la viscosidad. Y ustedes, ¿no es cierto? Bueno, ahora las señoritas casi no entran a la cocina, la caballería me va a entender. Cuando queremos hacernos un huevito revuelto, un huevito frito, vaciamos el aceite viscoso, ¿no es cierto?, a la sartén. Y pasa un minuto más o menos, y resulta que el aceite cambia de viscosidad. Es fluido, ¿no es cierto? Es fluido. Parece agua en su naturaleza, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la viscosidad de un líquido, perdón, varía en forma inversamente proporcional a la temperatura. ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que, perdón, a mayor temperatura, menor viscosidad, ¿sí? En forma inversamente proporcional a la temperatura. Es netamente función de la temperatura, la viscosidad. Y ustedes han hecho en casa, ¿no es cierto? La naturaleza de la miel de abeja, realmente la naturaleza es increíble, ¿no? Bueno, con perdón de los muy católicos, o sea, dicen Dios, ¿no? Bueno, en fin. Estas abejitas, cuando elaboran la miel, llega un momento en que ¡pac!, se cristaliza, ¿no es cierto? Se cristaliza la miel de abeja. Y bueno, para volverla fluida, hay que poner nomás en baño María, ¿no es cierto? Hay que aumentar la temperatura y nuevamente recupera, digamos, algo de la fluidez, ¿verdad? Sí, a mayor temperatura, menor viscosidad. Entonces, ustedes, ¿no?, cuando vean estos temas, siempre piensen en ello, ¿sí? Piensen en ello. Nosotros en química, en ingeniería química, llevamos un año este tipo de temas bajo, en el pensum está, dice fenómenos de transporte. Ya no es fenómenos de transporte, no es cierto, el Puma Qatari, ¿no?, el minibús 208, no. Es cómo puedes transportar fluidos cuando tú seas ingeniero, ¿no es cierto? Porque viscosidad tienen los líquidos y los gases, no los sólidos, ¿no es cierto? No los sólidos, líquidos y gases. Entonces, es muy bonito. En un año se lleva obviamente con todas las ecuaciones correspondientes, con diseño, todo eso, esta parte que indica la viscosidad y muchas otras cosas más. ¿Ya? Se darán cuenta, ¿no es cierto?, en producción, una cosa es trabajar con sustancias gelatinosas, otra cosa es trabajar con yogur líquido, otra cosa es trabajar con yogur con pulpa, ¿no es cierto? Trabajar con muchas sustancias, ¿no? Entonces, en lácteos, en lácteos es un mundo grande lo de lácteos, ¿no? Es grande. Lo de lácteos sí que es tremendo, hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Los postres que ya vienen en vasos, ¿no? Obviamente no elaboran y a mano, no es impulso, bomba, eh, todos los conductos correspondientes, ¿no es cierto? Entonces, ahí van a ustedes ver un poquito mejor. Ya. Listo. Escriban la viscosidad de un líquido. La viscosidad de un líquido varía en forma inversamente proporcional a la temperatura, coma. Eso quiere decir, coma, que a mayor temperatura, coma,
La viscosidad de un líquido disminuye. La viscosidad de un líquido disminuye. ¿Ok? Ya. Muy bien. Vamos a hacer las unidades correspondientes. Fíjense en este esquemita, por favor. Se tiene sustancias con distinta viscosidad y, claro, al mismo tiempo, miren, bueno, en función al tiempo se va llenando de distinta manera, ¿no es cierto? Aparentemente esto es bastante viscoso que muy poco está fluyendo, ¿sí? Estos, por la figura que está por este hilo, ¿no es cierto? Por este hilo, deben tener menor viscosidad que estos, ¿no? Que estos que van chorreando de a poco, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ya las pinturas principalmente bah, tienen una característica muy especial, ¿sí? Ya, entonces escribiremos. Para representar la viscosidad con unidades, tenemos dos puntos aparte. Aquí voy a colocar, vamos a hacer las dos, ¿ya? La viscosidad, perdón, la viscosidad dinámica, esto nada que ver. La viscosidad dinámica absoluta. Y tenemos, aquí voy a poner, la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática, ¿ok? En el sistema internacional para la viscosidad dinámica absoluta se representa en Pascal segundo, ¿ya? Si hacemos los factores de conversión va a ser Newton por segundo sobre metro cuadrado, ¿ok? Pascal segundo. En la otra unidad, en la CGS, en la sexagesimal, tenemos que un centipoise, ahorita vamos a aclarar esto, por favor, es igual a 0,001 Pascal segundo. ¿Ya? Pascal segundo. Entonces, aquí, por favor, esta unidad siempre van a escuchar hablar, el poise, ¿ya? De viscosidad, y es igual a 1 gramo sobre centímetro segundo. ¿Sí? Y dice que, ya, vamos a ponerle un símbolo, el símbolo mu, ¿ya? La viscosidad del agua, ¿sí? Como referencia a 20 grados centígrados es un centipoise. Ya, como referencia. La viscosidad del agua, ya tenemos este valor, un centipoise. Cuando la viscosidad es cinemática, se abrevia con este signo griego, ya, Rho creo que se llama, ya, y en el sistema internacional está en metro cuadrado sobre segundo, y en el sistema sexagesimal esto está en stock. También esto bastante se utiliza, en stock. ¿Y qué es el stock? Como estamos hablando de centímetro, tiene que ser centímetro cuadrado sobre segundo. ¿Ok? Centímetro cuadrado sobre segundo.
Entonces, estas son las unidades, ya son las unidades con las que ustedes van a trabajar, ¿sí? Van a trabajar. Entonces, dependiendo de las unidades, pues, viscosidad tiene la sangre, por supuesto, tiene el aire, el agua. Se me ocurre ahorita qué cosa, la glicerina, ¿no? Los aceites para autos, claro, por supuesto. Una cosa será agregar aceite para automóvil y otro para tractor, digamos, ¿no es cierto? Por las características tienen que tener números. Es por eso que han visto, ¿no? Ahí está el SAE 40, el SAE 20, etcétera, etcétera, justamente por esta situación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ustedes algún rato van a utilizar para el laboratorio, tal vez para la cuestión de unidades, ¿no es cierto? Ténganlo presente, stock, el POIS, ¿no es cierto? Eso es importante. Como referencia les decía, la viscosidad del agua es un centipoise, o sea, ¿no es cierto? Centi es 10 a la menos 2, ¿no es cierto? Entonces, centipoise. Ok, listo. Entonces, ahorita con eso terminamos. Vamos a ver la parte administrativa, por favor. Bueno, todavía no tenemos las listas. Y la anterior clase me olvidé indicarles, yo les sugiero, por favor, para todo el